Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en un video de español y el tema de hoy es la planificación de la narración a partir de un refrán. Esta es la segunda parte del proyecto que lleva el mismo nombre. Redacción de una narración a partir de un refrán. Aquí lo que vamos a ver es tomar en cuenta el tema de la semana pasada, donde vimos los refranes, algunos ejemplos, qué es el mensaje explícito e implícito, los recursos que utilizan, etc. Y ahora vamos a realizar un esquema para planificar nuestro refrán y lo vamos a tomar como ejemplo de la página 54 de nuestro libro de texto. Vemos ahí algunos aspectos que ya conocemos, como es el refrán, y en esa parte nosotros tenemos que anotar el refrán que nosotros hayamos elegido para redactar nuestra historia. El mensaje explícito, o sea, lo que quiere decir según el significado literal de sus palabras. El mensaje implícito, que es el consejo que nos da. Y después viene la parte donde vamos a explicar o vamos a anotar algunos detalles de la historia. Por ejemplo, el suceso que se narra, el lugar donde sucede, los personajes que salen, cómo comienza la narración, cómo se desarrolla y cómo termina. Pero antes de ver el ejemplo de la narración, vamos a pasar a ver algunos detalles que vamos a utilizar para escribir nuestro texto. Primero vamos a ver dos ejemplos de narraciones. Bueno, es uno solo, pero dividido en dos partes. Dice, al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Ese es un refrán que significa que según el lugar donde nos encontremos es la forma en que vamos a actuar, ¿sí? Tanto si estamos en la escuela, pues sabemos que debe haber cierta conducta. Si vamos a un hospital, pues sabemos que debemos permanecer en silencio, no debemos incomodar a los pacientes, debemos permanecer en nuestro lugar. Pero pues si vamos al parque, al contrario, ¿verdad? Somos libres de movernos, de correr, de gritar, de jugar, etc. La historia dice así. Esta la van a encontrar en la página 55 de su libro. Dice, había una vez un hombre que se molestaba por las tradiciones que conservaban los habitantes de aquella población. Un día, el hombre molesto tomó sus pertenencias y decidió mudarse a algún lugar. Bueno, esta es una historia, ¿verdad? De una persona que no quiso adaptarse o no quiso hacer lo que vio en el pueblo y decidió irse antes de seguir incomodándose o incomodando a otros. A continuación les voy a poner la misma historia, pero con algunos detalles que se le agregaron. Dice, había un hombre solitario y gruñón que se molestaba por las alegres y escandalosas tradiciones que festivamente conservaban los habitantes de aquella pequeña población. Un día, el hombre exageradamente molesto tomó sus pertenencias y rápidamente decidió mudarse a algún lugar lejano. Nos damos cuenta que en el segundo texto se le agregaron algunas palabras que nos ayudan a entender mejor las características de la persona o de la tradición o del lugar y por qué el hombre estaba tan molesto, ¿verdad? Vamos a verlas, son las que están en cursiva, son las que se agregaron. Empezamos con las palabras solitario y gruñón, que son las características del hombre de quien habla la historia. Las palabras alegres y escandalosas se le están describiendo cómo son las tradiciones o cómo las consideraba el Señor, el protagonista de nuestro texto. La palabra pequeña que nos está describiendo a la población. Y la palabra lejano que nos dice a qué distancia o cómo está el lugar al que el Señor se fue con tal de no seguir viendo las tradiciones del pueblo en el que estaba. Estas palabras, que como dije en todos los casos, nos ayuda a describir mejor a la persona o a la acción o al evento del que estamos hablando o al lugar, son los adjetivos. Y hay otras que nos falta que también están en cursiva, pero no subrayé con rojo, las voy a subrayar con azul y son la palabra festivamente, exageradamente y rápidamente,
que nos indican de qué forma se llevaron a cabo ciertas acciones. Por ejemplo, conservar, ¿sí? Conservar las tradiciones lo hacían de forma festiva. Lo podían hacer seriamente, o sea, muy serios, tristemente, solemnemente, ¿verdad? La palabra exageradamente nos dice de qué manera era su molestia, qué tan molesto estaba. Estaba exageradamente molesto, era demasiado su enojo. Y la palabra rápidamente nos dice a qué velocidad o de qué manera decidió que tenía que irse a otra parte para poder estar tranquilo. O sea, no lo pensó, no se detuvo, no dijo, lo consultó con la almohada. No, rápidamente lo decidió y se fue. Estas palabras que están subrayadas con color azul se llaman adverbios y, como ya lo mencioné, nos ayudan a decir o explicar o a describir de qué manera se realizan las acciones de una oración o de un texto. Aquí les voy a dejar algunos pequeños conceptos que me van a hacer favor de copiar en cuanto terminemos de verlos. Adjetivos son las palabras que nos ayudan a describir cómo son las cosas, como ya lo habíamos mencionado. Y tenemos aquí 5 ejemplos: mar azul, mesa redonda, libros viejos, niños tranquilos, muñeca nueva. Si nos damos cuenta, si nosotros hablamos de las palabras que están en negro solamente, pues cada quien nos podemos imaginar un mar, una mesa, un niño o una muñeca de diferente forma. Pero al agregarles la palabra en rojo, o sea, el adjetivo, nuestra idea se va convirtiendo en algo más parecido. ¿Sí? El mar, un mar azul, una mesa redonda, unos libros viejos, unos niños que están tranquilos o una muñeca que está nueva en su paquete. Copia esta, por favor, este pequeño concepto con los ejemplos. Y ahora pasamos a los adverbios, que son las palabras que complementan el significado de un adjetivo, de un verbo o de otro adverbio. Y aquí tenemos los mismos ejemplos, solamente que ahora les agregamos un adverbio, una palabra que nos ayuda a complementar o a especificar de mejor manera cada una de las características asignadas por el adjetivo. En este caso sería mar inmensamente azul, una mesa perfectamente redonda, unos libros muy viejos, unos niños tan tranquilos y una muñeca casi nueva. Copia, por favor, este concepto con sus ejemplos. Y bien, ya que hablamos de los adverbios y los adjetivos, les dejo también una lista de adverbios, ¿sí? Estos nos ayudan a, como les dije, especificar, ¿verdad? Y aquí tenemos que hay diferentes tipos, por ejemplo, hay de lugar, de tiempo, de modo, de duda y de cantidad. Existen otros, pero por lo pronto estos nos van a ser útiles. Y vemos todos los adverbios que podemos utilizar para realizar nuestra redacción. Copie también esta tabla con sus adverbios. Ahora vamos a hablar de la frase adverbial, que es simplemente la combinación de un adjetivo y un adverbio. Por ejemplo, te voy a dejar 10 oraciones donde en 8 se está utilizando una frase adverbial. Dice, el hombre consideraba muy molestas las tradiciones del pueblo. Como ves, la palabra muy es un adverbio, la voy a colocar en azul y los adjetivos los voy a colocar en rojo. En Cancún, el mar se ve inmensamente azul. En la biblioteca encontramos libros muy viejos. Al llegar a casa vi la mesa perfectamente redonda. Los niños de cuarto C son muy tranquilos. En el tianguis encontré una muñeca casi nueva. Mi familia y yo nos mudamos a una casa demasiado grande. Las niñas se ven tan bellas con sus vestidos. Las gacelas corren rápidamente para huir de sus depredadores. El paciente escucha atentamente las recomendaciones del médico. Si observan con atención, en las últimas 2 oraciones no tengo un adjetivo, no tengo ninguna palabra que esté en rojo.
¿Por qué? Porque aquí solamente estoy utilizando adverbios que están modificando a un verbo. Sí, por ejemplo, aquí en la oración número 9, las gacelas corren rápidamente, pues el verbo que estoy modificando o que estoy definiendo mejor es las palabras corren. Sí, pueden correr lentamente, pueden simplemente correr o correr muy rápido. Y sabemos que las gacelas son animales muy veloces. Y en la última, donde dice el paciente escucha atentamente las recomendaciones del médico, pues lo que estamos diciendo es que el paciente está escuchando con mucha atención o atentamente lo que su médico le dice para precisamente pues no tener ningún error al momento de tomar su tratamiento. ¿Sí? Por eso en estas dos oraciones no hay una palabra en rojo, porque no son adjetivos, son verbos a los que les estamos agregando un adverbio. Bien, también te voy a pedir que copies este ejemplo. Y vamos ahora a volver con nuestra tabla. Les comentaba que esto nos va a servir para hacer un pequeño bosquejo o el principio de nuestro texto, de nuestra narración a partir de un refrán. Empezamos anotando el refrán que elegimos. En este caso yo elegí el de el león no es como lo pintan. El mensaje explícito de este es que los leones no son animales tan malos o tan peligrosos como se nos han demostrado en muchos documentales o en los programas. El mensaje implícito es que debemos asegurarnos de conocer bien a las personas antes de solo creer lo que se nos dice de ellas. Hasta ahí, eso ya nosotros lo tenemos sobre varios refranes, ¿verdad? Ya lo hicimos en la sesión anterior. Ustedes van a elegir alguno de los refranes que ya tienen y van a pensar en una historia que puedan realizar o que se les ocurra sobre el tema o sobre lo que dice el mensaje implícito. Aquí pues yo voy a narrarles una pequeña historia, ¿verdad? Y como les dije, esto solamente es la parte en la que vamos organizando las ideas. Primeramente, bueno, ¿qué quiero narrar? ¿Qué suceso quiero narrar? Bueno, en este caso yo voy a hacer una narración o un texto acerca de unos niños que tienen miedo a un vecino porque lo creen que es misterioso porque no convive con nadie de su calle o de su barrio. El lugar donde sucede es un barrio de una pequeña ciudad. Los personajes, bueno, aquí vamos a poner 5 personajes principales, puede haber muchos más, pero recuerden que siempre usamos a los protagonistas: Ana, Julio, Linda, Pedro y el señor tenebroso. Bueno, ¿cómo comienza la historia? Bueno, aquí ya voy a poner las ideas principales de la historia que voy a escribir, porque esto es, digamos, el pequeño resumen. Lo más importante, la historia va a ser más larga y ahorita la van a ver. ¿Cómo comienza? Ana y Julio se mudan a un nuevo lugar y tienen un vecino que vive en una casa vieja y grande. Ellos temen, pues el señor sale muy poco y no habla con nadie. Eso es al principio. ¿Cómo va dándose el desarrollo de la historia? Bueno, pues Ana y Julio conocen a Linda y Pedro, otros niños que viven ahí cerca y que tienen más tiempo, y ellos les cuentan todas las historias que se dicen sobre el vecino, al que llaman señor tenebroso. ¿Y cómo termina la historia? Pues los 4 niños conocen al Señor y se dan cuenta de que todas las historias son mentira, pues Él es una buena persona y su nombre real es Señor del Valle. Bien, ya que tenemos aquí las ideas, pequeñas ideas claves de nuestra historia, vamos a empezar a escribir. Anotamos primeramente el título y el título va a ser el refrán que estamos utilizando para narrar nuestra historia. En este caso el título es El león no es como lo pintan. Ana y Julio son 2 hermanos que se mudaron con su familia al barrio de la colina. Ellos son muy felices, pues su nueva casa es muy bonita, al igual que las de los vecinos, que son personas sumamente amables. Pero a un lado de su hogar hay una gran casa vieja y descuidada, donde vive un hombre muy anciano, que poco sale de su casa, y cuando lo hace no habla con nadie. El aspecto de la casa y lo reservado del vecino hace que los niños sientan temor, pero lo evitan conociendo a otros miembros de su comunidad. Ana y Julio conocen a Linda y Pedro,
otros niños de su edad que tienen más tiempo viviendo en el lugar. En sus pláticas comentan acerca de la casa misteriosa. Linda y Pedro les cuentan que ellos también se sienten algo asustados por el señor tenebroso, pues así lo llaman en el barrio. Les cuentan las historias que han escuchado de los adultos, que vive solo, que mató a su familia, que es un vampiro o un hombre lobo. Los cuatro piensan que son historias exageradas y deciden investigar. Ana y Julio comentan con sus padres las historias sobre su vecino. Los papás les dijeron tranquilamente que lo mejor era cerciorarse y les propusieron visitarlo para descubrir la verdad. Al día siguiente, Ana y Julio y sus padres prepararon una linda canasta con fruta y se dirigieron a casa de su vecino. Tocaron el timbre junto a la vieja puerta y abrió el señor tenebroso con su semblante serio y les preguntó qué deseaban. El papá de los niños se presentó como nuevos habitantes del barrio y deseaban conocer a los vecinos. El señor tenebroso los invitó a pasar y en la enorme sala vieron una mujer de mucha edad también, sentada en una silla de ruedas. El señor tenebroso, que en realidad era el señor del valle, les contó que vivía solo con su esposa, que estaba en silla de ruedas y no podía moverse mucho. Y como él tenía que hacerse cargo de todo, no tenía mucho tiempo de conocer a sus vecinos. Desde ese día, la familia de Ana y Julio y la del señor del valle se hicieron amigos. Llegaron a ser como sus abuelos. Les ayudaban en las labores de la casa, llevaban a pasear a la esposa en su silla de ruedas. Toda la comunidad se enteró de la verdad y todos fueron más amables con la familia del valle. Bien, este es el pequeño ejemplo que yo te dejo. Si notaste, hay algunas palabras que están resaltadas en rosa y en rojo. Unas son frases adverbiales y otras son adjetivos. Te voy a pedir que escribas en tu cuaderno una lista con esas palabras, una columna que sean frases adverbiales y otra columna adjetivos. Bien, espero este ejemplo te sea de utilidad para que realices tu propia narración. Si no, de todas maneras, consúltalo con tu maestro para ver los detalles que puedas mejorar. Bien, esto es todo por el momento y nos vemos la próxima. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.